Bueno, pues hoy quiero hacer un teorema que tiene que ver con circunferencias. Bueno, hacia grandes rasgos en una circunferencia. Bueno, voy a hacerlas así. Bueno, que aquí podría ir tomando circunferencias. Bueno, tiene la función, ¿no? Pero es un poco tardado y luego es medio confuso. Entonces, pues las voy a ir haciendo así. Entonces, en la circunferencia podemos considerar, por ejemplo, un ángulo cuyo vértice sea el centro de la circunferencia, es decir, así. A este le llamamos ángulo central, ¿no? Ángulo central. Y también podemos considerar ángulos cuyo vértice esté sobre la circunferencia, ¿no? A este le llamamos ángulo inscrito. Entonces, a grandes rasgos, así, sin escribir nada y digamos solo con dibujos, el teorema que quiero probar dice que si tenemos un ángulo inscrito en la circunferencia y consideramos el ángulo central que abre el mismo arco, que en este caso sería este, entonces el ángulo central, este ángulo, debe medir el doble que el ángulo inscrito, este, ¿no? O sea que si el ángulo inscrito mide alfa, el ángulo central debe medir 2 alfa. Eso es lo que voy a demostrar. Entonces, bueno, noten que podemos considerar tres casos, ¿no? El primer caso, cuando el centro de la circunferencia está dentro del ángulo inscrito. El segundo caso, cuando uno de los lados contiene, pasa por el centro, perdón, pasa por el centro de la circunferencia. Y el tercer caso, cuando el ángulo inscrito, bueno, cuando el centro de la circunferencia está fuera del interior del ángulo inscrito. En el primer caso, el ángulo central que abre el mismo arco, pues es este, ¿no? En el segundo caso, pues es este. Y en el tercer caso, pues sería este, ¿no? Porque los dos abren pues, este arco y este arco, ¿no? Bueno, vamos a probar el primer caso, caso uno. Entonces consideramos la circunferencia, una circunferencia de centro en O, radio R, y el ángulo inscrito que de tal manera que el centro de la circunferencia está dentro del ángulo. Entonces, el ángulo central que abre el mismo arco en este caso, que sería este ángulo central. Entonces vamos a ponerle nombres para irnos ubicando a B y C. Y entonces lo que queremos demostrar que dos veces la medida del ángulo AOC pues es igual a la medida del ángulo ABC, ¿no? Eso es lo que queremos, esto es lo que queremos demostrar. Entonces, bueno, tracemos eh, una, un rayo que parta de B, del punto B, y que pase por el centro O. Entonces, algo así. Aquí al punto donde corta, pues vamos a llamarle D para irnos ubicando, ¿no? Entonces, bueno, sin perder de vista lo que queremos probar. Entonces, por un lado, pues consideremos el triángulo ABO. Este triángulo es isósceles, puesto que sus dos lados, que es el BO y el AO, miden lo mismo, ¿no? El BO es igual al AO, puesto que son radios de la misma circunferencia. Análogamente, el triángulo BOC, pues es isósceles por la misma razón, ya que sus dos lados, que es BO y CO, miden lo mismo, porque igual son radios de la circunferencia, ¿no? Como podemos ver, aunque el dibujo esté feo, podemos ver que son radios de la circunferencia. Bueno, entonces son isósceles. Como son isósceles, entonces los ángulos que son opuestos a los lados
que en este caso son estos, los ángulos opuestos a estos lados en esos triángulos son iguales, es decir, fijándonos en el triángulo ABO, aquí es ABO, ABO, tenemos que el ángulo BAO, BAO, pues es igual al ángulo ABD, ¿sí? Porque en el triángulo ABO, porque es isósceles, ¿no? Y bueno, hay un resultado que es muy sencillo de probar, ¿no? O sea, aquí lo voy a mencionar rápidamente. Si tenemos un triángulo ABC de tal manera que AB es igual a AC, o sea que es isósceles, entonces los ángulos opuestos a estos lados, o sea, es decir, este ángulo y este ángulo son iguales, ¿no? En este caso sería ACB, pues igual al ABC. Ajá, eso es lo que dice ese resultado, que es muy sencillo de probar. Bueno, que tal vez lo haga en otro video rápidamente. Bueno, en este entonces tenemos eso en el triángulo ABO. De igual manera, en el triángulo BOC isósceles tenemos que el ángulo de, ay, es que quiero escribir bien la letra, DBC, pues es igual al ángulo OCB, OCB, ¿no? En el triángulo BOC, porque es isósceles. Ahora, pues ya tenemos estas igualdades, ¿no? De ángulos. También notemos que el ángulo A o D es un ángulo exterior, es un ángulo exterior considerando el triángulo eh, ABO, ¿no? O A, ajá, ABO, ¿no? Este angulito de aquí es exterior considerando el triángulo ABO. Luego, tenemos también que el ángulo DOC, pues también es exterior considerando el triángulo BOC, ¿no? Es este angulito de aquí, ¿no? Es exterior también. Bueno, esos dos ángulos son exteriores. Y bueno, entonces como son ángulos exteriores, sabemos que deben de ser igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes a ellos, ¿no? Entonces, quiere decir que el ángulo AOD pues debe ser igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes, considerando este triángulo, ¿no? Entonces sería AOD debe ser igual a BAO, BAO más ABD, ¿no? Más ABD. Ajá. Pero yo tengo que BAO y ABD son iguales. Ya expliqué por qué son iguales. Y entonces, pues esto es igual a dos veces el ángulo ABD, ¿no? Por ejemplo. Podría poner también dos veces al ángulo BAO, ¿no? No importa cuál ponga, este es correcto. Y entonces, bueno, tengo esta, ¿no? Entonces, AOD, pues es igual al dos veces ABC. Ahora, ABD, perdón, ABD. Ahora, eh, lo mismo, el mismo razonamiento para esto. Tenemos que el ángulo de, como es exterior, entonces el ángulo de OC, pues debe ser igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes a él. En este caso sería el DBC más el BOC, o perdón, el OCB, ¿no? El OCB. Ajá. Esos son los dos no adyacentes a él. Y pues entonces, como también ya vimos que son iguales, pues entonces eso es dos veces el DBC, ¿no? DBC. Y bueno, ya tenemos esta otra igualdad. Tenemos estas dos igualdades, ¿no? Entonces es la uno y la igualdad 2. Entonces, sumando
uno y 2 obtenemos que, bueno, aquí lo voy a poner desde acá para ver si cabe todo, que A o D más D o C, pues es igual a dos veces A, B, D más dos veces D, DBC, pero eso es igual a dos veces a 2 que multiplica al ángulo, bueno, la medida del ángulo ABD más la medida del ángulo DBC, ¿no? Bueno, voy a borrar para no tener que usar otra hoja y que no perdamos de vista lo que se quiere demostrar. Esto además ya lo explicamos, ya lo vimos, ya lo comprendimos. Y entonces tengo siguiendo toda esta cadena de igualdades que tengo hasta acá abajo, pues ya me queda que el ángulo AOD más el ángulo de OC, pues es igual a dos veces el ángulo ABD más el ángulo DBC, ¿no? Así. Ahora vemos que AOD más DOC, pues es AOC, ¿no? AOC. Y del otro lado, pues me queda dos veces lo que está entre paréntesis, que es el ABD, que sería ABD este pedazo, más DBC este otro ángulo, ¿no? DBC, entonces eso completo, pues es el ángulo ABC. Bueno, la medida del ángulo ABC. Y ya, ¿no? Ya terminamos entonces. Eso, bueno, el primer caso, justo es lo que queremos, lo que queríamos probar, ¿no? Ah, ajá, bueno, de aquí estoy viendo que, a ver, ajá, más bien aquí sí, aquí al poner lo que quiero probar, cometí un pequeño error, ajá, porque lo que quiero demostrar, o sea, sí lo dije bien, pero lo escribí mal, ¿no? Que el ángulo AOC debe medir dos veces el ángulo ABC, ajá, eso es. O sea que el ángulo central es el doble de lo que, o sea, mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Ese es el resultado, ¿no? Ajá. O sea, la demostración y todo es correcto, solamente a la hora de escribir aquí, lo escribí chueco, ¿no? Bueno, entonces caso uno ya. Ahora sí, caso 2, ¿no? Ahora sí consideremos la circunferencia igual de centro en O, radio R, pero ahora de tal manera que uno de los lados del ángulo inscrito pase por el centro, el otro no, obviamente, y pues el ángulo central que abre el mismo arco, pues en este caso es este ángulo central, ¿no? Y aquí pues le vamos a poner nombre a los vértices, a estos, bueno, más bien a estos puntos para hacer la demostración. Entonces, bueno, aquí consideremos el triángulo. Aquí es muy fácil, ¿no? ABC, que es isósceles, puesto que tenemos que BO, pues es igual a AO, ¿no? Y entonces tenemos que el ángulo BAO, como es isósceles, entonces el ángulo BAO pues es igual al ángulo ABO. Ujú. Bueno, eso por un lado, ¿no? Porque es isósceles. Ahora el ángulo AOC pues es exterior, ¿no? A el triángulo ABO, aquí es ABO, ¿no? ABO. Cada error ABO, ¿no? Es que sí lo digo bien, pero luego no lo escribo bien, ¿no? ABO. Entonces exterior a este, ¿no?
y entonces es igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes. Entonces AOC pues es igual a la suma de ABC, bueno, de la medida de la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él, que es ABC, más BAO. BAO. Pero bueno, tengo que al ABC, BAO y el ABC, aquí es ABC, otra vez, pequeño error también. Ay, bueno, lo voy a borrar, ¿no? Muy bueno, es que si no borraría todo eso. Bueno, es el BAO más el ABC, ¿no? ABC. Bueno, es que creo que había puesto ABO porque igual es válido, ¿no? Puedo, este ángulo de aquí, este lo puedo poner como ABO y también lo puedo poner como ABC, ¿no? Porque pues, bueno, es una recta y estos dos puntos están en esa misma, bueno, en ese mismo segmento, entonces lo puedo nombrar de esas formas, ¿no? Bueno, ya. Entonces ABC, puedo, pues estos son iguales, entonces es dos veces ABC, ya que son iguales. Y entonces tengo que el AOC pues es igual a dos veces ABC y ya, ¿no? Eso es lo que quería, que el ángulo central mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Y pues bueno, el último caso, caso 3 y bueno, consideremos la circunferencia de centro O radio R y el ángulo inscrito. El interior del ángulo inscrito no contiene, bueno, no está dentro el centro de la circunferencia. Es este caso y el ángulo central que abre el mismo arco, pues en este caso sería este ángulo central. Ajá. Y bueno, vamos a ponerle nombres a esto. A, O, B, C, ¿no? Entonces lo que quiero demostrar aquí, que el A, el ángulo A o B, es, es el doble del ángulo inscrito que abre, bueno, que abre el mismo arco, que en este caso es la medida de el ángulo ACB, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quiero demostrar. Pues por un lado consideremos el triángulo. eh, bueno, antes de considerar el triángulo, pues tracemos el rayo, ¿no? Que pasa por, que parte de C y pasa por O, y bueno, corta aquí a la circunferencia, digamos, en un punto D. Pues ahora sí, consideremos el triángulo AOC y el triángulo em, OCB. Ujú. Ambos son isósceles, puesto que, bueno, por ejemplo, el AOC, pues este lado es igual a este lado, ya que son radios de la misma circunferencia. Lo mismo pasa con el OCB, ¿no? Este lado, pues es igual a este lado, ya que igual son radios de la misma circunferencia, de la circunferencia, ¿no? Que estoy considerando. Bueno, entonces como son isósceles, se tiene que, por ejemplo, en el triángulo AOC, pues el ángulo DCA, DCA o OCA, u OCA, perdón, pues es igual al ángulo OAC, OAC. Ujú. Eso es porque, bueno, porque el triángulo estoy considerando es isósceles y como ya dijimos, los ángulos opuestos a los lados iguales pues son iguales. Ahora en el triángulo OCB en el OCB se tiene que el ángulo de CB pues es igual al ángulo OBC. Ujú. Porque igual pues es un triángulo isósceles. Bueno, ya tenemos esas igualdades, ¿no? Que no debemos, ahorita no debemos olvidar. Luego, bueno, ya conforme vayamos avanzando, si hace falta espacio, pues ahí iré borrando. Al final de cuentas, pues ya quedó clara esa parte. Bueno, ahora sí, tenemos que el ángulo de OA, bueno, aquí se ve la D como O, pero es D.
DOA es exterior, considerando el triángulo este AOC. Es exterior. Entonces volvemos a utilizar lo mismo, ¿no? Que es igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes a él. Entonces, el DOA, bueno, entonces el ángulo DOA pues es igual a la suma de la medida de los ángulos internos no adyacentes, que es en este caso DCA más OAC. Perdón, AC, no, ah, mm, sí, OAC. Sí, es que de repente se me va, ¿no? Pero bueno, estos son iguales. Aquí lo tenemos. Entonces, eso es dos veces. em, OAC de DCA, ¿no? Por ejemplo, podemos poner DCA. O también podríamos haber puesto OAC, ¿no? Pero bueno, nos conviene poner DCA. Entonces tenemos que DOA pues es igual a dos veces DCA. Luego, también tenemos que el ángulo em, DOB es exterior, considerando el triángulo OBC, o OCB, perdón, OCB, ajá, porque pues sería este ángulo, ¿no? DOB sería este ángulo de aquí, que es exterior considerando este triángulo, ¿no? Bueno, en el de DOA y el AOC, pues fue este, y considerando el triángulo este rojo, ¿no? Ajá, así, para que no esté tan encimado. Bueno, y entonces como es exterior es igual a la medida de la suma de los dos ángulos no adyacentes a él, entonces DOB, más bien la suma de las medidas de los ángulos no adyacentes, los DOB pues es igual a DCA, no, perdón, DCB más OBC. Ujú. Pues eso es igual, como son iguales, ya vimos que son iguales, aquí lo tengo. Entonces es dos veces DSB y entonces tengo esta otra igualdad. Tengo entonces estas dos igualdades, digamos uno y 2, ¿no? Ahora podemos restar, ¿no? Restando 2, ahora sí que 2 menos, la de igualdad 2 menos la igualdad uno, entonces nos queda que el ángulo de OB menos el ángulo de OA, pues es igual a, claro, considerando el valor de DOB, que es DOB es igual a dos veces DCB, dos veces DCB, menos el valor de DOA, que es dos veces DCA, pero esto es igual a dos veces, saco el 2, ¿no? Ya que lo tengo en ambos factores, como DCB menos DCA. Y esto es igual a dos veces, bueno, vemos que aquí que el DCB, ajá, DCB, que sería, DCB sería todo este ángulo menos DCA, ¿no? DCA sería este ángulo de aquí. Nos quedaría entonces
Eh, nos quedaría entonces este ángulo, nada más, ¿no? O sea, nos quedaría el ángulo ACB. Entonces esto es el ángulo ACB. Y del otro lado tenemos DOB menos DOA. O sea, DOB, DOB, o sea, todo este, menos DOA, DOA, o sea, esto, menos esto. Nos va a quedar en ese caso el ángulo, el verde menos el rojo, pues nos queda el AOB, o sea, este, AOB, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar AOB, que es lo que queremos, ¿no? Y ya nos queda la igualdad que queríamos que queríamos probar, ¿no? Aquí está. Esto es lo que queríamos probar. Y aquí bueno, aquí ya terminamos, ¿no? Pues bueno, hicimos la demostración para más visual y bueno, intenté, ¿no? No escribir tanto. Bueno, estaré intentando, pues hacer más uno que otro video de vez en cuando.